Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Python. En este video queremos hablar un poquito de las conversiones de datos, principalmente las conversiones de datos numéricos. Así que para eso vamos a abrir un nuevo archivo de Google Colab. Y una vez que carga, estamos listos para empezar a programar. Como siempre, lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre a este archivo, que lo voy a llamar conversiones de datos numéricos. Muy bien, nosotros ya vimos cómo declarar una variable y cómo esta variable podía contener, por ejemplo, números enteros o números flotantes. Por ejemplo, vamos a pensar en una variable número que tenga almacenado el número 5. Si nosotros esto lo imprimimos por pantalla, efectivamente, número va a tener el contenido 5. Ahora bien, la variable número, aparte de tener un contenido entero, podría también tener, por ejemplo, un contenido flotante, sin ningún problema. ¿Existe alguna manera de transformar un número entero en un número flotante y viceversa? Veamos lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos el número 5. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner así, print el número, el contenido, vamos a poner así, el contenido de la variable número es, y vamos a ponerle aquí el contenido que tiene. Lo que quiero es que esta variable número, por ejemplo, se convierta en un entero. O sea, reafirmar que el contenido de número es entero. Entonces, vamos a agregar otro texto acá que diga tipo de dato y vamos a utilizar la función type. Esto que vamos a hacer al principio no tiene mucho sentido. ¿Por qué razón? Miren, vamos a correr esto de nuevo. Nos dice que es de tipo entero. Si yo le agarro a número, vamos a hacerlo en otra celda, y digo que número es igual al contenido entero de número, int de número, esta línea de código no tiene tanto sentido. ¿Por qué razón? Porque en este caso, número es de tipo entero. Entonces, volverlo a convertir a entero carece de sentido. Pero estamos conociendo la función int, que como se podrán imaginar, si acá en vez de poner un número entero pusiéramos un número flotante, ¿qué va a hacer? Lo va a convertir a entero. Vamos a imprimir esto por pantalla nuevamente. Y fíjense que nada cambió. Pero ¿qué pasaría ahora si yo agarro y pongo que número tenga el contenido 5,5? Vamos a ver el contenido de número y luego a número vamos a cambiarle el contenido nuevamente, pero que solamente tenga su parte entera. Y vamos a volver a mostrarlo por pantalla. ¿Qué sucede en este caso? Podemos ver que primero número valía 5,5 y obviamente era de tipo flotante. Pero luego de convertirlo a entero, recorta la parte decimal, vemos que nos queda solamente 5, ya no 5,5, nos queda solamente 5, y ahora el número se transforma en un dato de tipo entero. Dejó de ser flotante y lo forzamos a ser entero. Podríamos hacerlo al revés, es decir, tener un número flotante, tener un número entero y convertirlo a flotante. Veamos qué sucede. Vamos a suponer ahora el número 4 para cambiarlo y vamos a imprimir por pantalla primero el contenido y luego vamos a cambiar el contenido de este número, pero para que sea flotante. Es decir, lo quiero forzar a que sea un float. Y lo mostramos por pantalla. ¿Qué creen que va a pasar acá? Lo corremos y vemos que resultó, efectivamente resultó. Pero ahora, ¿qué pasó con el número, con el contenido del número? Antes era 4 y era de tipo entero, y ahora es 4.0, es decir, lo convierte a flotante, y el dato, como pueden ver, dejó de ser entero y ahora es un float. ¿Por qué? Porque lo forzamos a ser flotante. Y de esta manera podemos convertir datos de entero a flotante o de flotante a entero, teniendo la precaución que si convertimos de flotante a entero, perdemos la parte decimal. Ahora vamos a ver conversiones a otros sistemas de numeración. Entonces, vamos a suponer que tenemos un número decimal que es 20. Y vamos a mostrarlo por pantalla. Valor de número. Vamos a poner así, valor decimal.
igual, y aquí vamos a poner a número decimal. Si esto lo corremos, efectivamente el número decimal es 20. Pero existen otros sistemas de numeración, como por ejemplo el binario o el hexadecimal. Así que lo que voy a hacer es convertir este número decimal en hexadecimal y binario. Así que vamos a mostrar por pantalla otro texto que sea valor hexadecimal igual, y voy a usar directamente la función acá, para no tener que declarar y cambiar el contenido de número decimal, sino simplemente invocarla en el print. Y vamos a decir que nos muestre en hexadecimal al número decimal. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo, pero con binario. Valor binario igual a bin de número decimal. Fíjense que tanto hexadecimal como binario son funciones predeterminadas. Fíjense que se ponen en un color. Lo corremos y ahí vemos que nos dice que el valor decimal es 20, el valor hexadecimal es 0x14. Fíjense que con 0x dice que está en hexadecimal, y el valor binario que es 0b10100. Y así podríamos ir cambiando cualquier número. Por ejemplo, si pongo el 32, fíjense que ahí nos dicen también el valor en hexa y el valor en binario. Lo que no se puede hacer es transformar a hexadecimal y a binario números flotantes. Es decir, si yo por ejemplo pongo 32,54 y esto lo corro, vemos que nos tira un error. Y el error que nos dice es que los flotantes no pueden ser interpretados como un entero, razón por la cual las funciones hexadecimal y binario siempre esperan dentro de sí un valor entero. ¿Podríamos poner un número negativo? Vamos a probar. Por ejemplo, menos 10. Vamos a hacerlo así. Fíjense, lo corremos y vemos que simplemente lo que hace es transformarlo a hexadecimal y a binario el número positivo y luego le agrega el menos. Esto no es lo ideal, ¿sí? Esto no funciona así. Hay que hacer algunas otras cosas. Así que, como recomendación personal, siempre si vamos a utilizar estas funciones, lo hagamos con números positivos. Muy bien, vamos a dejar el 10, por ejemplo. Bien, y ahí lo tenemos. Sería interesante ver de qué tipo es el dato en hexadecimal y de qué tipo es el dato en binario. Así que vamos a hacer esto. Voy a abrir una nueva celda. Vamos a hacerlo acá. Miren, vamos a poner así. Vamos a guardar esto hexadecimal y este binario, perdón, estas conversiones. Y vamos a poner número hexadecimal es igual al sistema, perdón, a la conversión a hexadecimal de número decimal. Y vamos a hacer lo mismo ahora con otra variable que se llame número bin, que sea bin de número decimal. Esto lo voy a guardar ¿para qué? Para mostrar, obviamente, el número en hexa. Vamos a poner acá número hex. Y vamos a poner tipo de dato. Y vamos a mostrar aquí un type de número hex. Todas estas pruebas nosotros las hacemos para que ustedes empiecen a interpretar los tipos de datos que tenemos al aplicar, por ejemplo, estas funciones de conversión o cualquier otra conversión que nosotros vayamos haciendo a lo largo del curso, ¿sí? Aquí tenemos que mostrar a número bin. Perfecto. Ahí está. Vamos a hacer aquí un espacio y otro espacio aquí. Bueno, ¿qué queremos ver acá? Queremos ver no solamente el valor hexadecimal, que es lo mismo que hicimos antes, sino también el tipo de dato que vamos a tener una vez que convertimos. ¿Seguirá siendo un entero o qué será? Vemos que cuando convertimos ya deja de ser un valor entero y se convierte en un string, en un str. Lo que es un string es básicamente una cadena de caracteres y es un tema que vamos a tratar en los videos siguientes. Pero fíjense que ya el 10, que es de tipo entero, se convierte en hexadecimal, pero no se convierte como un número, sino que se convierte como un string. Son detalles importantes a la hora de trabajar en estos sistemas. Muy bien, esto fue todo por este video, esperemos que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente.